Del Evangelio de Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiere seguirme, que me siga, y donde yo esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. La lectura del Evangelio nos subraya un aspecto de San Lorenzo: su disponibilidad al sacrificio incluso hasta la muerte. La comparación de Cristo es expresiva. Un grano de trigo muere en el seno de la tierra, pero es para dar fruto. Hay que saber renunciar a uno mismo para poder ganar los valores más importantes. El mejor modelo es el propio Jesús, que renunció a su vida para salvar a la humanidad, y Lorenzo, mártir, lúcido y generoso, supo seguir los caminos de Jesús. Estas son dos lecciones que nos pueden dar hoy San Lorenzo: la caridad generosa para con los pobres y la disponibilidad total a la hora de dar testimonio de Cristo hasta el martirio, si hiciese falta. Son también las dos facetas de su vida que más famoso le han hecho y que resaltan las actas de su martirio. Esas actas pueden ser no del todo históricas, sino un poco arregladas, pero son muy antiguas y se reflejan en toda la literatura posterior y también en los textos de la misa y de la liturgia de las horas de esta fiesta. San Lorenzo era el diácono encargado de los bienes materiales de la comunidad, y tal vez por eso lo reservaron los perseguidores para más tarde, con la esperanza de que les entregara esos bienes. Pero las actas cuentan cómo él les mostró a los pobres y a los mendigos, a quienes solía socorrer y a quienes habían entregado todos los bienes disponibles, diciendo: «He ahí los tesoros de la Iglesia». Diácono significa en griego servidor. San Lorenzo aparece aquí como un buen imitador de Cristo Jesús, que, si tenía preferencia por alguien, era precisamente por los pobres y los mendigos, a quienes solía socorrer y a quienes había entregado todos los bienes disponibles. Se nos cuenta en las actas el martirio de Lorenzo a fuego sobre una parrilla, con su diálogo con los verdugos, que muestra incluso un humor sorprendente para con esos momentos. «Ya has asado bien un lado, dale la vuelta y cómetelo». La ofrenda de sí mismo es la gran actitud de Lorenzo y de tantos que se ofrecieron al martirio en esa y en tantas otras persecuciones de entonces y de todos los tiempos, siguiendo el ejemplo del gran protomártir, Cristo. En las actas se nos cuenta cómo Lorenzo se había quejado al Papa 4 días antes de no poder acompañarle en el martirio, siendo así que todo buen diácono debe acompañar siempre al Papa. San Lorenzo nos enseña a ser diáconos y mártires, servidores y testigos. No sabemos, tal vez, administradores de bienes importantes, pero todos tenemos más de lo que necesitamos, y como buenos cristianos deberíamos estar dispuestos a compartir algo con los demás. No seremos mártires en el sentido más dramático de la palabra, pero sí lo debemos ser en el testimonio de nuestra vida, que puede no tener la trágica densidad de una parrilla al fuego, pero tiene el mérito de la constancia y de la fidelidad de cada día.